Bien, el domingo pasado mi esposa, para iniciar el año, para iniciar con la primera predicación del año, comenzó a hablar sobre las decisiones. ¿Recuerdan los que estuvieron presentes? Sobre las decisiones y cómo las decisiones repercuten sobre nuestra vida. ¿Qué quiero decir? Lo que ella decía era que toda decisión también conlleva una consecuencia. Muchas veces la consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa, y todo eso depende de la decisión que nosotros tomamos. Pero que siempre nosotros tomamos decisiones. Yo, mientras andaba con Amaya por todos lados, trataba de escuchar lo que ella mencionaba. Igual ella ya me lo predica primeramente en casa para practicar. Y no recuerdo si ella mencionó que hasta para levantarnos nosotros tomamos decisiones. ¿Lo mencionó? ¿Sí? Para levantarnos nosotros tomamos decisiones, podemos seguir acostados, que también es una decisión de seguir acostado, pero que tarde o temprano eso tiene una consecuencia en nuestra vida, ya sea positiva o sea negativa. Si yo estoy llegando tarde al trabajo porque me levanté tarde, me desperté tarde, no escuché el celular, la alarma, y yo digo, un ratito más, ¿creen que va a ser una buena decisión o una mala decisión? Mala, porque si ya estoy llegando tarde, si yo digo un ratito más y no me levanto, no pego el salto de la cama, obviamente que voy a tener una consecuencia negativa sobre mi vida. Posiblemente o me echen del trabajo o no me dicen, no, anda para tu casa, volvé mañana, ya conseguí a otra persona para trabajar, la changa que tenía preparada para vos ya se la di a otro. Entonces, de todas nuestras decisiones que nosotros tomamos hay consecuencias, siempre. Y hay algo que nosotros tenemos que orar como iglesia, como familia, como persona individual, de que a lo largo de este año nosotros podamos tomar buenas decisiones. Pero no buenas decisiones para mí solo, sino buenas decisiones para mí, buenas decisiones para mi familia, buenas decisiones para la iglesia. Y las buenas decisiones son guiadas por el Espíritu Santo. Las buenas decisiones son guiadas por el Espíritu Santo. Cuando nosotros tomamos decisiones que solamente nos benefician a nosotros y no, por ejemplo, a mi esposa o a mi hija, dudosamente que el Espíritu Santo le haya dado el consejo para llevar a cabo esa decisión. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, tenemos que orar para que a lo largo de este año, porque todo el tiempo estamos tomando decisiones, empecemos a tomar decisiones conforme a la guía del Espíritu Santo. Ahora, conforme a esto, lo que mi esposa estuvo predicando el domingo pasado, también el Señor me habló de algo importante, porque también requiere de decisión. Y el título del sermón de esta tarde-noche es ¿Cómo ser un verdadero cristiano? ¿Cómo ser un verdadero cristiano? Y yo les quiero decir de que es imposible poder abarcar cómo ser un verdadero cristiano en un solo culto. Por lo tanto, posiblemente para el otro domingo, no el que viene, sino para el próximo que me toque también predicar, voy a estar predicando algunos detalles más. Pero a los que anotan, cómo ser un verdadero cristiano. ¿Por qué necesito predicar sobre esto? Porque si ustedes estuvieron en el último culto del año, el 29, había más o menos 30 personas que habían pasado al frente como nuevos miembros de Casa de Libertad. Y los domingo tras domingo también vienen personas que tal vez no se animaron a pasar, pero que pertenecen a Casa de Libertad. Y tal vez son nuevos en la fe y no saben cómo caminar su nueva vida. Por eso es necesario que a los nuevos se les enseñe y a los que ya tienen un poco más de tiempo en la fe puedan recordar, puedan volver a estudiar, puedan volver a escuchar para saber si realmente soy un verdadero cristiano o no soy un verdadero cristiano. Por lo tanto, la palabra de esta tarde-noche, y déjenme por favor decir noche ya, la palabra de esta noche es para todos, inclusive para mí mismo. Porque hay muchas veces que yo
me tengo que detener a preguntar si a veces mis actitudes son de Cristo. Y eso que soy el pastor, porque en la humanidad y en la vida cotidiana, como pastor también puedo tomar decisiones equivocadas. Y tomo a veces decisiones equivocadas. Entonces es necesario que nos replanteemos lo que es ser un verdadero cristiano, y no para este tiempo, sino es un verdadero cristiano. Dice la palabra de Dios en Hechos 11:26 de que es la primera vez en aquel momento que a los cristianos se los llamó cristianos. Y la palabra cristiano quiere decir pequeños cristos, igualitos al Cristo más grande o al Cristo verdadero. Los discípulos que estaban en la iglesia de Antioquía eran iguales al original. Por eso se los llamó cristianos. Dice la palabra de Dios, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, está hablando de Bernabé a Saulo, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Ahora, conforme a la pregunta si realmente estoy siendo un verdadero cristiano, nosotros tenemos que comprender que el ser cristiano significa imitar a Cristo, al pie de la letra, imitar a Cristo. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, en mi día a día, yo que vengo a la iglesia, todos los domingos o casi todos los domingos, de que me considero evangélico cristiano, ¿me parezco a Cristo? Con mi vida, con mi testimonio, con mis palabras, con mis actitudes, con mis pensamientos, en mi trabajo y fuera de mi trabajo, en mi casa y afuera de mi casa, ¿me parezco a Cristo? ¿Me van comprendiendo? Bien, esto no es para que se sientan mal, ¿sí? Esto es para pensar si realmente soy un verdadero cristiano o no. Si tal vez te sentís identificado, es algo bueno porque el Espíritu Santo te está hablando. Y el Espíritu Santo te está hablando para que haya una transformación en tu vida. Para que dejes de decir cristiano y supuestamente no lo sos, y para que seas un verdadero cristiano. Bien, ¿se ve reflejada en mi vida Cristo? Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 17 al 19. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, dice Pablo, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pablo hablándole a la iglesia. Yo soy mansito todavía, como que Pablo les daba más fuerte que yo. Pero esa es la realidad, porque que nosotros vengamos a la iglesia no significa de que seamos perfectos. Estamos en el proceso de santificación, pero tampoco el proceso de la santificación es una justificación para seguir pecando. ¿Me explico? No es, lo que pasa es que yo soy humano, lo que pasa es que estoy en el proceso, pero eso no te da la libertad de seguir pecando. Si vos sabés de que hay puntos débiles en tu vida, es necesario de que a esos tornillos o tuercas que están débiles comiences a ajustar un poco más a fin de parecerte más a Cristo. ¿Vamos bien? Bien. Levanten la mano por favor, porque lo veo demasiado serios. Sonrían. Dígale a la persona que está al lado, Dios te ama.
Esta palabra es para mí, pero también es para vos. No te hagas el loco, no te hagas la loca. Tenemos que ser verdaderos cristianos en esta vida. Tenemos por un lado lo que Pablo comienza a mencionar a personas que no conocen a Cristo y por lo tanto no se comportan conforme a Cristo. Ahora yo voy a saltear algunas palabras y yo se los voy a leer más específicamente. De aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no han aceptado. Porque conocer a Cristo de conocimiento, podemos llegar a decir que el 90% de la población mundial conoce el nombre de Cristo. Pero haberlo aceptado, ser obediente a su palabra, es totalmente diferente a conocerlo de nombre, ¿sí? Estas personas, los que no conocen a Cristo o los que no conocen a Dios, están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y seguramente conocemos una cantidad de personas así, pero vamos a pensar en nosotros mismos en esta tarde, noche. Vamos a pensar en nosotros. Si cerramos el corazón a Cristo, si perdimos esa sensibilidad de aceptar lo que Dios nos habla, porque no, Señor, eso es muy duro. Háblame un poquito más tranquilo. Si querés que yo cambie, háblame con amor, Cristo, porque si no, no voy a cambiar. O yo como el pastor, háblame más tranquilo, háblame con más amor, porque si me hablas así, yo no voy a cambiar. Pero es necesario que aquellos que conocen a Dios sean transformados. Por otro lado, nosotros dice, los que aprendieron acerca de Cristo, del 20 al 21, seguimos con Efesios 4. Por eso, no es lo que ustedes, y hablo a la iglesia de Casa de Libertad, ustedes, iglesia de Casa de Libertad, aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Han conocido a Jesús, lo han aceptado a Cristo en su corazón, han decidido ser obedientes a las palabras que ha escrito en la Biblia, lo que ha dicho Él, y por lo tanto dejamos de hacer lo que no agrada a Dios, dejamos de hacer lo que versículos más arriba nosotros leíamos, de solamente amar los placeres sensuales o la locura que este mundo ofrece. Ahora, ¿cómo ser un verdadero cristiano? ¿Quién quiere aprender en esta noche? Levanten la mano, por favor, levanten la mano. Que quieren aprender a ser un verdadero cristiano. Queremos ser un verdadero cristiano. Si no, ¿para qué venimos? Si no, ¿para qué nosotros decimos que somos cristianos? ¿Para qué profesamos una fe si no vamos a hacer algo verdadero? La pastora dijo el domingo pasado en Apocalipsis, ojalá fueras ¿qué? ¿Frío o qué dijo? Vamos de vuelta. Ojalá fueras, una vez más, ojalá fueras, porque a los tibios, vomitaré de mi boca. A los tibios vomitaré de mi boca. Entonces, estoy reflejando a Cristo en mi vida. Porque si no estoy reflejando a Cristo en mi vida, significa que soy tibio. Y si significa que soy tibio, Cristo me va a vomitar. Cristo me va a vomitar. Por lo tanto, ¿quién quiere ser un verdadero cristiano? Ahora me está gustando un poco más. Anote, número 1. Anote, número 1. ¿Cómo ser un verdadero cristiano? Para ser un verdadero cristiano, tenemos que deshacernos de la vieja vida. No podés ser cristiano nuevo, un nuevo nacimiento, si todavía no moriste.
Si no moriste a tus pecados, si no moriste a la enemistad que tenías con Dios, si no moriste a aquello que te alejaba de Dios, no vas a ser nunca un verdadero cristiano, porque estás comiendo acá y estás comiendo acá. Y eso significa tibieza. Eso significa tibieza. Tenés que matar el viejo hombre para nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, del 22 al 24, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. Ahora no está diciendo, déjala a un lado. No está diciendo, de vez en cuando acariciala a la vieja vida. Lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso, es de la vieja vida, borrala de tu pensamiento, de tu corazón, de tu cuerpo, de tus manos, quítala, deshacete, quemala. De tu antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. Y dice la palabra, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva, ¿qué cosa? Naturaleza. Tenemos que quitar la vieja naturaleza para poder ponernos la nueva. Porque no vamos a ponernos, Cristo no nos va a permitir ponernos la nueva naturaleza. El mismo pecado no te va a dejar revestirte de la nueva naturaleza si todavía tenés la vieja. Es imposible, porque la carne va en contra del espíritu y el espíritu va en contra de la carne. Entonces, cuando vos quieras ponerte la nueva ropa por encima de la vieja, va a haber un choque. Cuando vos quieras acercarte más a Cristo, pero no dejaste atrás el pecado, va a ser como un rebote. Vas a querer acercarte y vas a rebotar. Y ahí es donde salís lastimado. Y ahí es donde salís triste, donde estás mal y donde mejor no me acerco a Cristo, porque cuando me acerco a Cristo, peores cosas me pasan a mí. ¿Sí? Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. La nueva naturaleza es creada o fue creada para ser igual a Dios. No igual al pastor, no igual a Pablo, no igual al líder de tu célula, sino igual a Dios. Nosotros como líderes tenemos que parecernos a Cristo, sin duda, pero igual a Dios. Y la naturaleza que vos te vas a revestir, que vos te vas a poner, es para parecerte más a Dios. Por lo tanto, si te pusiste la verdadera, la única naturaleza que Cristo te quiere dar, vas a ser cada día más parecido a Él. Hace un tiempo atrás yo predicaba que la única forma de nosotros ser santificados cada día más es acercándonos a Cristo. Sin eso no nos vamos a ser santificados. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Soltar la vieja vida, deshacerse de la vieja vida y procurar por la vida y la vestimenta nueva que Cristo tiene para su vida. Dice, creada para ser semejante a Dios, quien es verdaderamente justo y verdaderamente santo. Cuando te vistas de Cristo, vas a ser verdaderamente justo y vas a ser verdaderamente santo. Ya no hay intermedio, ya no hay nada en el medio. O sos o no sos. Así de simple. Ahora, vamos a la palabra donde dice renovación de pensamientos y actitudes, del mismo versículo. Estuve buscando en el original, en el griego, para la palabra de renovación. La palabra renovación en el griego es ananeo. Ananeo, que significa renovar, o es decir, transformar. Tiene que haber una transformación. ¿Sí? Una transformación. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de renovar o de transformar o de reformar,
Estamos hablando de transformar o de reformar el concepto que nosotros tenemos de Dios. Porque cuando estábamos lejos de Dios teníamos un concepto. Alguien nos decía sobre Dios y nosotros, no, si Dios es esto, si Dios lo otro, los evangélicos y la iglesia y que el diezmo y que lo otro, porque no conocíamos. Pero cuando nos acercábamos un poquito más, comenzamos a reformarnos o reordenarnos, transformarnos. Comenzamos a aprender. ¿Me explico? Y cuando comenzamos a aprender, comenzamos a tener un concepto nuevo de Dios. Ya no miramos a Dios con los mismos ojos que mirábamos antes, sino ya los ojos con que lo miramos son diferentes. Por lo tanto, cuando lo mirás a Cristo con ojos o a Dios con ojos diferentes, es que cuando comenzás a vivir de una forma diferente. Porque los conceptos cerrados por un pensamiento subjetivo comienzan a irse y comienzan a penetrar en nosotros los pensamientos objetivos, lo que la Biblia dice de Dios. Ya no es lo que Gustavo piensa, es lo que Dios dice de sí mismo. ¿Vamos bien? Bien. Ahora, cuando hablamos de renovación de mente, la palabra en el griego es nous, que quiere decir intelecto, es decir, mente. La mente divina, la mente humana, en pensamiento, en sentimiento o en voluntad. Entonces, nous es el intelecto, el pensamiento. Dice la Biblia, renueven el pensamiento. El Espíritu Santo, cuando te pongas la ropa nueva, te va a renovar el pensamiento, te va a quitar todo lo que no era de parte de Dios y te va a empezar a colocar las cosas de Dios. Pero a su vez, la palabra nous tiene también otra derivación, porque primeramente la palabra, ¿me escuchan bien? Bien. Era ginosco. Bájale un poquito, Aldo. Ginosco. ¿Qué quiere decir? Conocer, saber, absolutamente. Conocer, saber, absolutamente. Nosotros antes no conocíamos absolutamente a Dios. Teníamos un concepto y seguramente un concepto errado. Y tal vez te hiciste esta pregunta en alguna oportunidad, o tal vez cuando le has intentado dar a conocer a Cristo a una persona, te dice, no, yo no acepto a tu Dios porque tu Dios es malo. Un concepto errado. Porque tu Dios dice que es un Dios de amor, pero si fuera Dios verdadero o si fuera un Dios de amor, ¿cómo es posible que tantas cosas malas pasan en esta vida? Concepto errado, porque no conocen a Dios. Porque no conocen la palabra. Como decía también la pastora el domingo pasado, nos dio la decisión a nosotros. Él ya nos anticipó, desde Caín, desde el inicio, ya nos dio la decisión a nosotros. También has escuchado, para mí Dios es mentira, es un invento del humano. Dios no existe, porque si Dios existiera, ¿por qué mis papás se separaron? Y así, cantidad de otros ejemplos. ¿Cuántos ejemplos nos han dicho en nuestra vida de que Dios es un Dios de mentira, de que realmente no es un Dios de amor, que no es un Dios que restaura? Porque personalmente le pasó algo en lo cual no pudieron ver el amor de Dios, no pudieron conocer, ver, percibir o entender el amor de Dios. Y por lo tanto, ese pensamiento subjetivo lo llevó a crear como el conocimiento absoluto de ese Dios, pero no es así. Entonces la palabra ginosco habla de conocer o saber. Cuando quitamos el ropaje viejo, nos deshacemos de forma definitiva del ropaje viejo porque queremos lo nuevo de parte de Dios. El Señor renueva nuestra mente, comienza a hablarnos, comienza a darnos conocimiento y lo que antes conocíamos de Dios queda por un lado y comenzamos a recibir más de Dios, a conocer más de Dios.
Ahora vamos al punto 2, para aquellos que queremos ser verdaderamente cristianos. Conforme a nuestro conocimiento, hablando del punto anterior, conforme a nuestro conocimiento de Dios, es nuestra actitud. Y conforme a nuestra actitud, es nuestra obra. Porque si nosotros conocemos poco a Dios, vamos a tener una mala actitud. Y la mala actitud nos va a llevar a obras pésimas. Así de simple. Porque no conocemos el Dios de amor, porque no experimentamos el Dios de amor, y por lo tanto nosotros no vamos a poder dar el amor de Dios. Tal vez experimentamos solamente el amor humano, y por lo tanto vamos a brindar a aquellas personas el amor humano, con todas sus fallas posibles. Ahora, para ser un verdadero cristiano, tenés que llenarte del conocimiento de Dios. La única forma en que tu actitud sea transformada y por lo tanto tus acciones. Dice la palabra de Dios, y ya con esto voy terminando. Efesios capítulo 4 del 25 al 32. Ropaje viejo, ropaje nuevo. Así que dejen de decir mentiras. No mientan, porque la mentira no es de Dios. Si mentís llamándote cristiano, entonces es porque falta Cristo. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No pequen. ¿Cuántas veces hemos pecado, hermanos? Porque el enojo nos dominó. Y el dominio propio se fue por la ventana, parece. Dobló la esquina. No dejemos, conforme al conocimiento de Dios, de que Dios es un Dios tolerante, de que Dios espera ansiosamente nuestro arrepentimiento para que seamos transformados. Conozcamos a Dios, así nuestra actitud y nuestra obra sea transformada. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Tal cual. Si eres ladrón, deja de robar. Simple. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo, un trabajo digno, y luego compórtate generosamente con los que tienen necesidad. Otra cosa, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo a aquellas personas que las escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Miren lo que dice la palabra de Dios. Habla de la mentira, del enojo, de no dar lugar al diablo, de no ser ladrón, de cuidar nuestro lenguaje, lo que decimos. No entristecer, al Espíritu Santo con la forma en cómo nosotros vivimos. Miren los detalles que la palabra de Dios nos dice. No es solamente aceptar a Cristo y ya está. Es ponernos a laburar para cambiar esto. Recuerden que Él, el Espíritu Santo, los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Lo que Tommy está haciendo en esta noche es el símbolo de lo que nosotros tenemos que hacer. Quitarnos el ropaje viejo, quitarnos lo que las palabras dicen en ese lugar. Si tenés eso,
Tenés que quitártelo porque eso es lo que te impide hacer un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Saca eso porque eso te contamina. Eso te imposibilita acercarte a Dios humildemente. Para los que no alcanzan a leer, dejen de mentir, no dejen que el enojo los controles, no den lugar al diablo, deja de robar, deja de usar un lenguaje grosero, un lenguaje ofensivo, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en la cual vos vivís, líbrate de la amargura, de la furia, del enojo, de las palabras ásperas, de las calumnias y de toda clase de mala conducta. De toda clase de mala conducta. Quiero solamente reflejar lo que nosotros tenemos que hacer en esta noche. Lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Quítate a la fuerza, todo lo que te impide ser igual a Cristo. Quita a la fuerza, porque el diablo no te la va a hacer fácil. ¿O vos te pensás que qué? ¿Que vos solamente vas a decir, ay Señor, perdón, y vos ya sos transformado? No, hermano. Tenés que luchar. Y cuando tenés que quitarte la ropa, y si sos gordito como yo y tenés ropa apretada, lo mismo pasa con el pecado. Te va a costar sacarte la ropa. ¿Sí? Entonces quítate la vieja vida, la vieja vestimenta y vestite de la nueva naturaleza, el nuevo hombre, el nuevo Tommy. La nueva vida en Cristo. Ya no siendo mentiroso, ya no siendo ladrón, ya no dejándote dominar por el enojo, por la amargura, por el rencor. La nueva vida en Cristo. Ese lo quitamos, no sirve, ya no sirve, no lo vuelvas a buscar. No intentes volver a coser la ropa antigua, déjala, tírala a la basura, ya no sirve. Y vestite de la nueva. Y esto, el vestirte de la nueva, te va a acercar a Cristo. Y vas a encontrar la verdadera plenitud en Cristo.